Hoy tenemos a un poeta muy especial. Acaba de ser Premio Andalucía de la Crítica. Tengo que contar una anécdota, que yo tengo el libro de Pedro desde hace bastante tiempo, recién salido creo, porque Javier Bozalongo tuvo a bien enviármelo por correo para que lo leyera e intercambiar impresiones. Y la verdad, claro, como son tantos los actos y tantos los libros, tantas las lecturas que se van acumulando, lo tenía en la lista de espera, ¿no? Ahí en el taco de libros que siempre tenemos en espera. Por suerte, no sé si por suerte o por desgracia, más bien por suerte, porque la mayoría de ellos son de amigos. Entonces, resulta que le conceden el Premio Andalucía de la Crítica en el género de poesía y comparte premio, en novela en este caso, con Joaquín Pérez Azaustre, gran amigo nuestro, gran amigo personal y compañero en la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Entonces, pues nada, Joaquín me invita al Premio Andalucía de la Crítica, vamos allí al Palacio de Carlos V, a la Alhambra, y allí pues conocí de lejos a Pedro. Y bueno, allí intervino, leyó uno de sus poemas, hizo un pequeño esbozo, porque no era momento ni era tiempo para hacer una presentación como se va a hacer aquí hoy. Hizo un pequeño esbozo de este poemario, Matriz, su único poemario hasta el momento, y si no me equivoco, y recién premiado, como digo. Entonces, ahí aquello fue lo que me hizo leer enseguida en cuanto llegué el libro, y por eso, antes de anoche, en el acto de Machado, animé a la gente que había aquí, al público, a que vinieran hoy, porque es un libro muy especial. Es un libro muy especial. No voy a desvelar nada más, pero es un libro que tenéis que llevaros, tenéis que comprar, tenéis que leer y tenéis que regalar. Sobre todo regalar. Hay que comprar libros, porque los autores tienen que vender libros, las editoriales tienen que vender libros, y es mejor que se vendan libros antes de que se venda reggaetón. Así que vamos a pelear, vamos a luchar por meter un poco por vereda los valores de esta sociedad y en ello estamos. Así que gracias a todos los que estáis aquí y gracias a Pedro por acompañarnos, de verdad. Muchísimas gracias, porque después del Premio Andalucía de la Crítica, pues te esperas que los autores se vuelvan un tanto inaccesibles, ¿no? Pero estas son las cosas que tiene el mundo de la poesía y de la literatura. Te encuentras con autores que enseguida se encumbran y te encuentras con otros en los que mantienen los pies en el suelo, en esos cimientos de humildad que le han hecho llegar a donde están llegando. Así que gracias por esa humildad, por ese derroche de generosidad para estar aquí hoy con nosotros, venir desde Málaga, acompañado de su novia que está por aquí, vendiendo libros, comprarle libros. ¡Qué granadina! Y gracias también a Javier, porque Javier, a pesar de poeta, y que ha estado con nosotros acompañándonos en Refugio de Verso en 3 ocasiones, creo, se ha convertido ya en un pilar fundamental en el aula de pensamiento, en Refugio de Verso, y es prácticamente un compañero de batalla con el que estamos muy unidos y a quien queremos muchísimo también. Así que Javier, gracias. Gracias, Pedro. Y yo os dejo, me voy a bajar para hacer unas fotillos y grabar, y os dejo aquí a uno con el otro en buena compañía, seguro. Yo le estaba diciendo, digo, que espero que no se cansen de verme por aquí, porque ya vengo tantas veces como presentador, como autor, como editor, digo, al final va a ser esto. Pero bueno, lo que ha dicho, antes de nada, lo que ha dicho Gerardo de los autores que se encumbran, yo tengo una teoría, y es que cuanto mejor es el autor, más humilde es también, y cuanto peor es el autor, más se encumbra a sí mismo. Y lo he comprobado durante muchísimos años, cuando yo estaba en el Festival de Poesía de Granada. Venían autores, incluso premios Nobel, y a todo decían que sí, vamos andando aquí, vamos a la tertulia a tomar una cerveza, pues vamos donde tú quieras. Me estoy acordando de Vargas Llosa, por ejemplo, y mira, es que tenemos una fiesta de cumpleaños, pues vamos, tal. Y luego llegaba alguien que no conocía nadie, que lo habíamos invitado por pesado casi, y le parecía mal los menús, no le gustaban, él siempre quería un taxi en la puerta, y tú decías, pero bueno, este señor que se ha creído que está aquí, ¿no? O señora. Entonces eso suele pasar.
El talento suele ir unido a la humildad. Del talento de Pedro no voy a hablar mucho porque para que no se lo crea también. A mí, cuando yo lo conocí, yo no lo conocía personalmente, solo por referencias, y publiqué un libro en 2022. Lo iba a presentar en Málaga, le escribí sin conocerlo por Facebook o por Instagram o no sé por dónde. Le dije, oye, ¿me presentas el libro? Y me dijo, pues vale, mándamelo. Y nos conocimos el día de la presentación en la puerta del Centro Andaluz de las Letras. Y bueno, y hasta hoy, ¿no? Que yo creo que ya se puede decir que somos casi familia, o somos familia. Y he seguido su corta trayectoria poética, pero su larga trayectoria académica. No os voy a cansar con la biografía, la tenéis en el pliego. Ha hecho tantas cosas que debería estar prohibido hacerlas con 28 años. Su carrera, su doctorado, sus clases, sus grupos de niños de altas capacidades, ahora profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, ha sido profesor en la UMA, en fin, de todo. Especialista en Antonio Gala, sobre quien escribió su tesis doctoral, y ahora un ensayo también sobre Enemigo íntimo, y no sé cuántas cosas más, que da igual, que no voy a repetir. Hoy nos convocan dos cosas, sobre todo Matriz, la presentación del libro, pero también este pliego que forma parte, supongo, de un próximo libro que publicará Sonámbulos. Aquí ya lo comprometo, que son los sonetos que ha cedido para este pliego estupendo que edita Refugio de Versos. Os voy a leer un poema que seguro que os sonará. Tú no mires. Que es un soneto también. A trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia, porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo. Este es un soneto de Antonio Gala que pertenece a los sonetos de la Zubia, que creo que fue su primer libro, si no me equivoco. No lo sé, yo no soy especialista en Gala. Bueno, los sonetos de la Zubia de Antonio Gala. Y lo he traído aquí por dos razones. Una, pues como homenaje a Antonio, a quien Pedro quería mucho y conocía muy bien. Yo lo conocí de pasada un año en la Fundación en Córdoba. Y porque me ha recordado, este soneto me ha traído a la memoria uno de los que tenéis ahí en el pliego, que es El color del verbo amar. Que le voy a pedir a Pedro, para empezar, que lo lea él, para yo no destrozarlo. El color del verbo amar. Quisiese ser el fondo de tu armario, despertarme contigo arde temprano, descubrir cada noche en mí tu mano, ofrecer a tus ojos canto diario, vivirte sin un plan, modo arbitrario de aprender en tu cuerpo el ágil plano, nogal del beso, estirpe del manzano, rastros de lo inmortal sin calendario, sincronizar mi brújula sin norte al sur de tus susurros espumosos, tomarte por temblor y por soporte, partir truenos con rayos fulgurosos, dar al reloj el giro pertinente para estar a tu lado eternamente. No sé si estoy en lo cierto, pero a mí uno me ha llevado al otro. Aquí tenéis 12 sonetos, si no me equivoco. ¿Cómo? 13. Mejor número todavía. Yo he de reconocer que no los conocía hasta que me mandó, al mismo tiempo que a Gerardo, los sonetos que iban a formar parte de esto, y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho la diferencia temática y de forma de un libro frente al otro, ¿no? Pero entrando en materia, entrando en matriz, yo creo que es mejor, que vayamos conversando y vayas leyendo algún poema que soltar yo aquí una cosa académica que además no he preparado. O sea que prefiero... Anoche volví a releer el libro y, por supuesto, gracias a Gerardo y a todo su equipo,
a Refugio de Verso, al Aula de Pensamiento, por acogernos una vez más. Como ha dicho Gerardo, Matriz es el primer libro de creación, no de investigación de Pedro. Fue Premio Valparaíso de Poesía y después fue Premio Andalucía de la Crítica el año pasado por unanimidad. El Premio de la Crítica suele dar 2 premios en poesía a una ópera prima, para un autor menor de 35, creo, de 30, y otro el absoluto, por decirlo de alguna forma. Y en este caso ha sido la primera vez en 30 años que se ha otorgado solo uno a un autor menor de 30, el único premio sin que hubiera ópera prima, por unanimidad del jurado, porque yo creo que el libro valía la pena, ¿no? En el prólogo del libro se habla también de la faceta de investigador de Pedro, pero yo creo que por encima de todo no es un investigador que escribe poesía, sino es un poeta que también investiga. Creo que, aunque solo haya publicado este libro, es más poeta que investigador. Lo que pasa es que hay que pagar facturas y hay que investigar y dar clases y escribir artículos. Pero bueno, yo recuerdo un artículo que escribiste sobre la poesía joven, de miles de palabras, no sé cuántas, para alguna revista. En fin, pues eso, hay que comer y hay que pagar facturas. Pero yo creo que de verdad que donde va a quedar el nombre de Pedro y de quien vamos a hablar mucho en el futuro es como el Pedro Plaza poeta. Matriz, dice el prólogo, es un ajuste de cuentas del niño que se hace hombre y vuelve a su infancia para redimirse, pero también para avanzar, para buscar luz al final del túnel y renacerse al superar una infancia dolorosa y una ausencia insoportable. Eso podría ser un resumen parcial del libro, pero yo creo que el libro va mucho más allá de ese sujeto poético que es el niño que va retrocediendo desde el hombre que es hacia la infancia. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo en primer lugar que tengo que dar las gracias, Javier, porque me siento totalmente abrumado. La verdad que esta presentación se ha hecho esperar. Javier y yo teníamos pendiente presentar el libro juntos desde hace tiempo. Y lo tenemos pendiente porque Javier no lo ha dicho, pero en ese ser familia que hemos ido construyendo con el paso de estos 2-3 últimos años, pues el libro acabó dedicándose a él. Entonces, si veis la dedicatoria, pues dice: a Javier Bozalongo, por nombrar la herida, por recordarme que nada está en su sitio cuando todo parece estar en su lugar. Entonces era una presentación de vida que no sabíamos muy bien dónde ni cuándo iba a ser, pero creo que Motril es un sitio estupendo porque está a medio camino entre Málaga y Granada, con lo cual pues es un punto intermedio en el que encontrarnos. Me parece ideal hacerlo en una mañana soleada, en una mañana tan bonita como la que hace hoy, y sobre todo me parece estupendo hacerlo aquí gracias a tu intermediación, por supuesto, pero gracias a Gerardo y al Aula de Pensamiento que ha hecho posible que estemos aquí juntos hoy para compartir poesía. Veníamos por el camino pensando si las presentaciones son más oportunas hacerlas durante la semana, una tarde, los sábados son difíciles porque todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Y yo decía que me parece bonito porque uno se levanta, desayuna, viene tranquilo, viene relajado, no tiene obligaciones inminentes después al día siguiente, y yo creo que los sábados son días fantásticos para compartir poesía. Así que a ver qué tal se nos da. Y muchísimas gracias por este pliego que es magnífico. La verdad que fue muy bonito la experiencia de tener un primer libro de poesía publicado, porque como ha dicho Javier, yo había editado algunos artículos en revistas, había editado artículos de otros filólogos, de otros compañeros académicos, había incluso publicado alguna traducción, pero no es comparable la experiencia a la de ver un primer libro de creación publicado. Pero a mí me hacía mucha ilusión hoy este pliego, pues porque es una cosa única, es una joyita, ¿no? Con estos capitulares en mayúscula, con los sonetos tan cuidados, tan bien cuadrados, y para mí esto es una cosa única. Tenía muchísimas ganas de estar aquí hoy, verlo, la numeración, en fin, que el trabajo es excelente y yo lo agradezco muchísimo a los dos. A ver si también luego podemos leer algo de este futuro libro, pero el problema que yo le comentaba a Javier es que aquí no hay un libro, sino que hay varios libros distintos porque son sonetos procedentes de distintos poemarios, así que habrá que ver cuál es el que te quieres quedar tú. Todos. Todos, perfecto. Pues nada, llegará un contrato millonario y firmaremos para larga temporada. Bien, pues entonces comencemos a hablar de Matriz, ¿no? Me preguntabas tú por este sujeto poético niño y por si hay algo más. Pues en realidad yo no sabía exactamente qué es lo que iba a encontrar dentro de este libro. Hay libros que uno se propone escribir.
Yo, por ejemplo, el libro en el que estoy trabajando ahora sí que me he propuesto escribirlo y tengo una idea muy clara de cómo quiero que sea y de su ordinación, de sus títulos incluso, de los temas que quiero tratar, pero Matriz no fue en absoluto un propósito, fue una necesidad acuciante. Empezó a escribirse en agosto de 2019 y acabó de escribirse en diciembre de 2019. O sea que fue ahí unos 6 meses de menos, 4 o 5 meses de creación muy intensa y muy lacerante. Yo necesitaba acabar el libro, necesitaba ordenarlo y darlo por acabado porque de alguna manera se había convertido en una criatura viviente que no respondía a mis órdenes y que me castigaba. Entonces pues no sabía qué es lo que iba a encontrar por ese camino. Una de las cosas que encontré, como tú has señalado rescatando el prólogo de Azucena López Cobo, pues sí que fue ese retroceso a la infancia. Y lo importante no es volver a la infancia, al punto de partida. Lo importante era lo que se encuentra por el camino. Y por el camino uno se encuentra recuerdos muy queridos, que está bien volver a los recuerdos que nos importan de las personas que amamos, recuerdos menos queridos que de alguna manera traumática pues hemos intentado ocultar y borrar, y también aprendizaje sobre el hombre que soy, como decías tú, ¿no? Al final, le pese a quien le pese, parece ser que Freud tenía bastante razón y los adultos que somos pues dependen bastante de los niños que fuimos, ¿no? Yo no tengo la experiencia de ser padre, Javier sí, tiene 2 hijas fantásticas y maravillosas. Y es verdad que es muy complicado porque si los quieres mucho, los vas a traumatizar por quererlos mucho y por mimarlos tanto y luego que sean adultos que no van a saber enfrentarse a la vida sin tu apoyo. Y si los quieres poco y los dejas de lado, pues también van a estar traumatizados y van a tener una adultez difícil porque no van a saber manejarse con el mundo tampoco, ¿no? Entonces es muy complicado esto de ser padre, no sé cómo lo llevaréis vosotros, pero luego los adultos que somos, pues siempre hay rastros de esas infancias más o menos traumáticas o más o menos disfuncionales, ¿no? Y bueno, pues un poco eso fue lo que encontré yo, el entendimiento y el perdón, y no fue poca cosa, a mí me ha servido para mejorar. Muy bien. El libro, cuando lo veáis, los títulos son los años, y va desde 2023, 19. Si no me equivoco. No, 19, perdón. Sí. 2019 hasta 1996, que es el año de nacimiento de Pedro, porque ya he dicho que era insultantemente joven. Pero están tachados. Entonces, a mí me gustaría hablar también un poco de Pedro no da puntadas sin hilo, como se suele decir, ¿no? El libro está dividido, una primera parte que tiene 3 poemas y 3 partes que tienen 7 poemas, que a su vez están divididos 3, 1 intermedio y otros 3. Está todo súper acotado, corrige compulsivamente y obsesivamente que no haya ni una sola errata, como autor y como editor, porque no lo he dicho, pero a la vez es editor de mi último libro. Él dirige la colección del Toro Celeste, el que presentamos aquí hace un mes, y él coordina o dirige esa colección, esa editorial en Málaga, en Alaurín de la Torre. Entonces, a mí me gustaría que hablaras un poco, no tanto de la estructura, que también, sino de por qué esos títulos, por qué regresivos desde 2019 hasta tu año de nacimiento y por qué están tachados a su vez. Porque cada año aparece en el encabezamiento del poema tachado. Y a su vez numerados en números romanos. O sea, es que la estructura es un objeto, vamos, milimétricamente estudiado a su vez. Yo creo, Javier, que ahí sí que se nota un poquito mi faceta investigadora y mi faceta docente. Yo siempre le digo a los alumnos, a las alumnas, que por un lado está el texto y por otro lado están los elementos paratextuales, ¿no? Elementos paratextuales pues son la imagen de la cubierta, los títulos de los poemas, la manera de disponer los versos o la propia estructura, ¿no? Y para mí eso son informaciones que, ya que están a disposición de uno, pues es una pena no utilizarlos, ¿no? Es como cuando llegamos a un espacio y solo decidimos usar una sala, bueno, pero hay otras salas que pueden tener un uso como biblioteca o como bar o como aseo, como lo que sea, ¿no? Entonces me parece interesante hacer uso también de esos mecanismos, y en mi caso lo de la estructura no estaba pensado originalmente. Yo había escrito un libro ordenado normal y corriente, ¿no? Desde el principio de las cosas hasta el final de las cosas,
Y sin embargo, tomando un café con un poeta cordobés que a mí me gusta mucho, con otro Javier Fernández, autor de un libro fantástico que os recomiendo que se llama Canal, que fue premio Ricardo Molina allí en Córdoba, pues empecé a leer algunos de los poemas y lo que me vino a decir es que resultaba demasiado duro, que el lector no podía de ninguna manera conectar ni empatizar con los poemas porque no entendía asunto de qué venía tanto dolor, ¿no? Y me dijo, quizá si traes algunos de los poemas que están al final, al principio, pues puede entenderse mejor, ¿no? Es decir, un poco a la manera del Lazarillo de Tormes, entender por qué me encuentro en este estado actual y ya entonces te cuento lo anterior, pero que sepas un poco cuál es el estado actual primero. Entonces a mí esa idea me pareció buena y me pareció tan buena que decidí llevarla hasta el último límite. Y el último límite pues suponía comenzar la historia desde el final e ir paso a paso hasta el principio. Entonces ese final, como os comentaba antes, pues era el año 2019, el año en el que comencé y concluí el libro, y el principio era mi nacimiento, el año 1996. Entonces pues ahí hubo un recuerdo muy bonito que tengo yo con mucho cariño, que fue que con otro amigo poeta pues pusimos todos los textos encima de una mesa gigante que había en el departamento de la universidad y empezamos a ir ordenando los poemas para hacer esa regresión en el tiempo. Entonces, bueno, una vez que temáticamente estaba configurada esa regresión en el tiempo, a mí me pareció interesante que el lector también fuera cómplice y consciente de que se estaba yendo hacia atrás, de que se estaba desandando el camino. Normalmente en lo visual es más fácil representar esa regresión, ¿no? Puedes ver una cámara hacia atrás en una película y eso se entiende perfectamente, pero no se suele utilizar ese tipo de estructuras regresivas tanto en literatura. Hay cuentos como el de Viaja a la semilla, creo que se llama, ¿no? Que sí que van hacia atrás desde cómo se construye una casa hasta que la casa no es nada y demás, pero no es lo más habitual. Entonces yo quería que fuera el lector consciente de ese juego. Por eso decidí poner los años y además poner esos números romanos. ¿Y por qué los números romanos? Pues porque en realidad yo tenía la concepción de que aquí no hay 24 poemas, que son los años que tenía yo aproximadamente cuando acabé el libro, sino que hay un único poema dividido en 24 escenas, en 24 partes. Y me parece interesante pues también dar un poco la imagen de esa unidad. ¿Y por qué las tachaduras? Pues bueno, esas tachaduras forman parte también del juego paratextual. Y en este caso lo que intentaban decir es que yo rechazo todos esos años vividos y rechazo todo el contenido del libro. Entonces creo que era importante para mí el dar cuenta de que yo no quería escribir el libro, de que yo no estaba orgulloso de la escritura del libro y de que me habría gustado no escribir ese libro. Por eso lo tachaba, pero también lo tachaba para decir que hay un antes y un después. Una vez que cierro ese libro y termino de tachar los años, pues empieza una vida nueva, una vida mejor, y yo de alguna manera necesitaba dar carpetazo y fue una manera en realidad vital, pero que acabó encontrando un reflejo literario. Al final lo importante no es tanto lo que nos ocurre, sino lo que decidimos hacer con lo que nos ocurre. Evidentemente nadie tiene la culpa de tener un padre con cáncer, nadie tiene la culpa de tener una abuela con Alzheimer, nadie tiene la culpa de tener un hermano que es adicto a la marihuana, pero lo importante no es lo que ocurre que te lo demanda la vida, lo importante es lo que hacemos con las cosas que nos ocurren, ¿no? Y yo pues desde la humildad y desde la honestidad pues intenté hacer algo que pretendía ser un objeto de arte. Y lo es, lo ha conseguido. Yo creo que podríamos, de tus palabras se deduce, y de las mías incluso, que es un libro duro. Y sí lo es, pero yo creo que cuando lo he vuelto a leer por enésima vez anoche, creo que es un libro luminoso al mismo tiempo. Que es un libro que, como tú dices, parte de un dolor, pero intuyes lo que el autor quiere hacer con ese dolor, ¿no? Y eso es un sentimiento que se puede traducir en la experiencia de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces yo, por sugerir, te sugeriría que empezaras leyendo el poema 12 de 2017, Epítome, de la página 31. Lleva una cita de Joan Margarit que dice: «Ara li ofereixo aquest llibre, que és també seu, però que mai no em sentirà recitar». Ahora le ofrezco este libro, que es también suyo, pero que nunca me oirá recitar. Yo creo que es una cita además muy significativa dentro del conjunto del libro y de este poema en particular, ¿no?
No sé si a lo mejor tú no habías pensado leer este, pero da igual, es el que yo quiero que leas. Sí, además yo quería leerlo porque es ese poema al que se refería Gerardo que pude leer allí en el Palacio de Carlos V el día de la entrega del premio, con lo cual pues me hacía ilusión volver a leerlo para volver a reencontrarnos. Tengo muchos marcados, ¿eh? Bien, tú me vas pidiendo. Y yo estoy muy feliz porque es la primera vez en estos 2 años que viene Matriz presentándose por aquí y por allá, que se lee la cita en buen catalán. Entonces creo que eso ha sido un puntazo que nos llevamos hoy aquí en Motril. Inesperadamente en Motril ha sido el día en el que se ha leído por primera vez. En que un poeta catalán va y te lee la cita. Bien, pues lo leo. Este libro que relees en soledad, este libro que en el dolor has escrito, sombra, no es el libro de la madre, es el libro de la crudeza, de la maternidad fallida en el desguace de la existencia. Este libro es un ángel desangelado y sus versos son la hiedra que por las paredes trepa de tu corazón. Este libro es el ajuar de tu orfandad, es la casa vacía derribada a puñetazos, es el estilete, el estoque, un sablazo que obstruye la herida. Este libro es un fósil de tu otra historia, un depredador que sin descanso te persigue, un purgatorio infinito que te flagela a cada trazo. Este libro es la ruina, el escombro de lo que fuiste, una póliza de muerte, un ruego callado. Es la perseverancia de un rezo y el eco de un canto. Este libro es un nudo sobre tus dedos, una película desvencijada, un intento inútil de remedo. Es una costura contratemporal, un zurcir de un viaje que, en el principio desteje, palabra por palabra, su final. Este libro es la matriz de lo que pasó, de lo que pasa, de lo que está pasando. La matriz de lo que pasará. Esa cita era de Joan Margarit, pero hay otras, hay varias citas de Juan Gelman, pero que además, creo que además de en sus citas está muy presente incluso en la construcción del libro, ¿no? En la invención de palabras. Juan Gelman era un autor que inventaba el lenguaje, que lo retorcía hasta límites a veces insospechados. Juan Gelman era uno de esos autores que a mí me gusta mucho leer, pero muy poco escuchar. Hay una diferencia también, habéis escuchado a Pedro, que lee maravillosamente sus poemas. Juan Gelman era un hombre que leía fatal sus propios poemas, no modulaba nada la voz y resultaba aburridísimo. Yo lo tuve en Granada, en la Huerta de San Vicente, y además tuvo que alargar su lectura como 50 minutos más de lo esperado, porque Enrique Morente se había olvidado de que tenía que actuar, y hasta que conseguimos despertarlo, pues le dijimos que fuera leyendo. Y entonces leía muy aburrido, pero sin embargo era un gran poeta. Y tú también haces un poco eso, ¿no? Inventas palabras como ahuesar, desmadrar, no en el sentido de desmadre de irse de madre, sino de desmadrar, de quitar a la madre. Y hay mucho de eso, ¿no? ¿De dónde viene esa afición por Gelman? Pues a mí, claro, me causa mucha timidez y mucho pudor estar con una persona que de repente habla de Enrique Morente y de Juan Gelman como yo hablo de mis amigos de toda la vida, ¿no? Y él ha estado ahí de copas y de cenas con ellos dos y tan tranquilo. Yo conocí poéticamente a Juan Gelman cuando tenía 17 años, que pude leer el texto que cito en el libro, que se llama Carta a mi madre, precisamente, y evidentemente con 17 años pues no entendí nada, o sea, yo no sabía de qué iba ese libro, no entendí nada porque se inventaba palabras todo el rato, no entendí nada porque ponía unas barras muy raras en los versos, y yo no sabía lo que estaba haciendo ese señor. Lo que sí que tenía en ese momento es una conciencia de que ese señor estaba haciendo algo muy innovador, algo muy grande y algo muy artístico, solo que yo no tenía el conocimiento o la inteligencia suficiente para entenderlo. Y llegó un momento cuando empecé a dar clases en la universidad que tuve que tomar la asignatura de poesía y monté ahí un temario en el que incluía a Juan Gelman e incluía ese libro, y fue entonces cuando lo releí y sí que entendí algo, por lo menos, del libro. Entonces fue un libro que a mí me marcó profundamente por las circunstancias tan terribles en las que se había escrito. Juan Gelman, como sabéis, pues fue un exiliado político, se tuvo que ir de Argentina porque estaba amenazado de muerte, se fue a México la mayor parte del exilio, luego también pasó por Francia, y estando en México pues le llegó a él
una carta que anunciaba la muerte de su madre, que estaba ya mayor y con cáncer, y la mujer falleció. Y como la dictadura argentina intervenía el correo, pues las cartas llegaban con mucho retraso, de modo que al poco tiempo de recibir la noticia de tu madre ha muerto, recibió la última carta que había escrito su madre, ¿no? Que es una cosa... Tu madre ha muerto, pero te llega la última carta y tu madre te está hablando de entre los muertos prácticamente, ¿no? Entonces, pues él tuvo la necesidad de responder a esa última carta a la madre y por eso escribe Carta a mi madre. Y es un texto terrible porque hay muchísimo dolor, hay muchísima incomprensión entre ellos y, sin embargo, también hay muchísima ternura hacia el final del poema libro porque se puede leer en un rato. Y a mí me impresionó mucho eso que se ha llamado la lengua exiliar o exiliante de Juan Gelman, porque no es que él solo estuviese viviendo en exilio, sino que también se sentía exiliado dentro del propio lenguaje y lo que quería era hacer sentir al lector, ¿no? Entonces yo creo que lo que tomo de Juan Gelman es eso, yo lo estoy pasando mal escribiendo este libro, probablemente también lo va a pasar mal el lector, era un poco la intención. Y el lenguaje pues al final intenta doblegarse a esa necesidad, hay ciertas realidades que no tienen nombre, o sea, en español, por ejemplo, tenemos una palabra que es orfandad, ¿no? Que designa pues el hijo que ha perdido al padre o a la madre. Sin embargo, no tenemos una palabra exacta para decir cómo se llama el padre o la madre que ha perdido a un hijo o a una hija, ¿no? Es una realidad que normalmente no ocurre, es contra natura, por lo tanto no deberíamos nombrarla, pero hay gente a la que le pasa y no tienes un nombre para decirlo, ¿no? Entonces, pues ahí había ciertas realidades, ciertos sentimientos que yo no sabía cómo nombrar y que intenté nombrar. Dentro de eso, a mí lo del neologismo me cuesta más o menos, porque si el neologismo no lo puede entender el lector, pues creo que pierde su función. Es decir, que tampoco me invento palabras que sean incomprensibles, sino que más o menos... Pero yo creo que se entienden, perdona, yo creo que se entienden bien en el contexto de cada poema, no son palabras que te pares ni siquiera mucho a pensar, sino que en el transcurso del poema tienen mucho sentido leerlas. Esa es, pues esa era la idea justo. Y me ha gustado que nombres lo de desmadre porque en algún momento, justo estábamos comentándolo esta mañana con otro autor amigo nuestro, que a veces nos empeñamos en nuestro libro y perdemos la noción y nos parece que un título es fantástico cuando un título es horrible y necesitas que alguien te diga que ese título es horrible, que no va a ir bien y que hay que cambiarlo, ¿no? Pues originalmente mi libro tenía un título horrible, yo no sé si tú lo sabes. Se llamaba Matriz de mi desmadre, que es horrible, o sea, es una cosa larguísima, es una cosa horripilante y... Y hubiera sido un título feísimo. Feísimo, feísimo, pero yo en aquel momento como que no, hasta que no me lo dijeron y me dijeron, ¿y por qué no lo dejas solo en Madrid? Y dije, pues está muy bien eso, ¿no? Me gusta. Claro. Entonces, pues está muy bien cuando los compañeros y los amigos nos acompañan y nos dan una visión externa, porque a veces nos quedamos ya dentro del texto y nos vemos más allá. He de decir que Gelman no solo no pudo ir al funeral de su madre cuando estaba exiliado en México, sino que además, no sé si sabéis que a él secuestraron a su hija y a su yerno y 30 años después, a través de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, encontró a su nieta desaparecida. Su hija estaba embarazada cuando la secuestraron y sabéis que la dictadura argentina pues entregaba a los niños generalmente a militares de alto rango que no habían podido ser padres y madres. Y muchos años después encontró a su nieta y tuvieron algún encuentro, aunque él nunca quiso que ella viviera eso como nieta suya, sino como hija de quien había sido toda su vida. Pero llegaron a encontrarse. Tú hablas del doble sentido también de esas palabras, y yo quería incidir, aunque un poco ya lo has dicho, ¿no?, en el sentido de matriz. Matriz, en el sentido que le da Gelman, es donde una madre, en la carta a la madre habla de la matriz donde la madre y el hijo son uno, y tú hablas más como un contenedor, en el amplio sentido de la palabra, ¿no?, que la matriz como contenedor, pero que a la vez es el momento en que se produce la separación. Creo que le das un sentido contrario a eso, ¿no?, pero no sé. A mí me gusta mucho una cosa como que origen dice... incluso de la desgracia podría ser, ¿no? Me gusta mucho una cosa que dice el poeta Rafael Ballesteros, que es que la buena poesía tiene que abrir muchos caminos, ¿no?, que no sea una cosa unívoca y una cosa con un único significado, un único sentido. Entonces, una vez que me advirtieron de que el título era malo y se quedó en matriz, pensé qué sentido tenía matriz, ¿no? Y lo que me gustaba y lo que me interesa de esta palabra es que no tenía un sentido único. Evidentemente está el sentido de matriz como origen, porque lo que yo intento contar en este libro es el origen de una desgracia, el origen de un problema, de una dificultad. En segundo lugar está matriz como útero.
Está también una suerte de matriz matemática, en tanto que yo no lo sabría explicar, ¿no? Pero la matriz matemática básicamente es como un árbol, un despliegue de distintos números, de distintas posibilidades, y eso pretendían ser los poemas, y por eso juega también un poco con la numeración y con los despliegues de posibles realidades, posibles futuros. Y lo que me gustaba también de matriz es que contiene madre dentro de la palabra, al fin y al cabo, ¿no? Procede del latín y está ahí mater, y me gustaba también que estuviera eso ahí. También con el sentido de molde, ¿no? Un poco como decía la Biblia, que tenemos el pecado original en el molde de nuestro cuerpo y estas cosas, ¿no? Pues también es como lo que pasó, pues marca el molde de la existencia posterior. Y eso pues también me gustaba y me interesaba. Entonces, pues creo que es bonito porque cada lector encontrará que el libro va en un significado más o en otro, pero todos están ahí contenidos. Y eso creo que era interesante. Si hubiese puesto solo madre como título, pues se queda una realidad, pero matriz permitía muchas realidades distintas y eso creo que estaba bien. Y esto se puede reflejar un poco en el poema 20. Poema 20. Digo yo. ¿Página? 42. Tiene un epígrafe también, y ahora me voy a dedicar a leer los epígrafes. Esto, claro, lo de la numeración queda muy bien de cara a lo visual, pero a mí Javier me dice el poema 20 y yo no tengo ni idea de qué poema es ese. Pero yo los tengo marcados. Llega un epígrafe, una cita de Alberto Escavia Sampuero, que dice: no sé si he cerrado los ojos o si en ti los he abierto. Todo es extranjero más allá de mí mismo, como las olas absurdas del invierno. Y el poema dice: la memoria discurre como un arroyo fragoroso después de las lluvias. El agua de todos nuestros recuerdos se destila, encallecida en los surcos de mis manos. Yo escribo sin saber cómo sobre cuando no era aún, y sin embargo era feliz. Cada recuerdo es, en su esencia, una imaginación, un cauce inventado que salta de ola en ola. Supongo que por eso recuerdo, madre, ese no ser en tu útero, envuelto por la dulce y voluble inconsciencia del líquido amniótico. Me recuerdo formándome todavía amor a amor, célula a célula, y me recuerdo bebiendo, mamando en el alegre abrevadero de la inexistencia. ¿Qué ha sido, madre, qué fue de aquellos 9 meses fugaces de fusión y de confusión, perdidos o denunciados o anhelados? Cae, de repente, el agua en la bañera de la casa de mi padre, en la bañera de la casa de mi infancia descarriada. Y mi mamá me lava, y mi mamá me quiere, y mi mamá me mima. Yo, nadando el espacio que nos separa, la beso en la frente y en los labios, y muerdo sus senos ajados. Pero no hay leche, madre, nunca hubo para tu lobezno sustento en tus pezones. La brecha del presente se hace espuma en el sumidero del pasado, y el futuro otra vez es una pompa ingrávida o sutil que estalla contra los espejos de vaho cubiertos en los que tanto temimos el uno a la otra mirarnos. El grifo gotea ahora cada noche, sin embargo ya no hay agua. Es la brea de alquitrán que anego dentro, las durezas rebasando de nuestros escollos. Hoy, con una marea de recuerdos varándome la vida, desbordándome la boca, celebro, madre, tu aniversario. Y sí, también yo también te extraño. Está bien que hayas cogido este poema porque Gerardo quiso hacer referencia en el colofón al año de Machado, ¿no? Y en este poema precisamente aparece una referencia a Machado con esto de los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. Sí, efectivamente. Pero no lo he hecho por eso, ¿no? No había leído así de casualidad. Nos hemos coordinado, pero no tanto. Porque no había, hasta hoy no había visto el pliego y el colofón que siempre pone Gerardo. En los agradecimientos dices que es un libro que nace del abismo de la crueldad a través del conocimiento del dolor y la búsqueda de la belleza. Pero es también la conquista de la tranquilidad y de la paz cuando lo has escrito, lo has publicado, lo has dado a conocer, te lo han premiado. Sí, por varias razones. Respondo primero a lo que has dicho en primer lugar. A veces lo de dedicarse también a la investigación es un rollo
porque uno vuelca sus aspiraciones creativas. Ya sabéis que muchas veces los docentes y los investigadores pues no somos otra cosa que creadores fracasados, y uno lo poco que haya podido vislumbrar pues lo acaba volcando en otras personas, ¿no? Entonces yo, para una reseña que hice de un poeta, puse un concepto que él no había llamado así, pero que yo veía dentro de su poesía, ¿no? Que era la poética de la crueldad y la hermosura. Y a mí eso me gustó mucho y lo dije, digo, joder, qué tonto soy, digo, eso tendría que haberlo yo reivindicado como una cosa mía, ¿no? No decir que lo ha hecho este tipo que ni siquiera sabe que está haciendo eso, ¿no? ¿Y por qué crueldad y hermosura? Pues crueldad porque sé que el tema en sí mismo es cruel, tanto con el autor como con la destinataria, como con el propio lector que se puede acercar a los versos, pero intenta ser hermoso en tanto que quiere ser arte, que quiere ser poesía, que quiere crear una realidad distinta y bella, ¿no? En el poema anterior pues un poco hablaba de eso, de que los recuerdos son vivencias nuestras y por lo tanto tienen una parte de realidad, pero el ser humano en el momento en que él recuerda está también inventando. Una cosa es lo que recordamos de ayer, que probablemente tenga poca invención, pero si me preguntáis por la infancia, seguramente hay mucho de invención porque la memoria va completando los huecos y eso nos ocurre a todos y normalmente vamos completando los huecos en nuestro beneficio. Por eso a veces hay recuerdos que chocan ahí cuando hablamos de ciertas experiencias del pasado. Entonces, en ese sentido, pues era lo de la crueldad y la hermosura. Y luego, evidentemente a mí no me gusta decir esto de literatura terapéutica porque suena a que estamos aquí vendiendo autoayuda y cosas de estas, ¿no? No. Pero literatura catártica sí. O sea, creo que hay una catarsis para mí en el momento de la escritura del libro porque me ayudó un poco a entender la historia de mi madre y una vez que se ha entendido esa historia se puede al menos intentar perdonarla y perdonarse a uno mismo. Y en este sentido sí que fue una sorpresa porque fue mucho más liberador publicar el libro que escribirlo en sí mismo. Al final, una vez que lo terminé en el 19, el libro estuvo hasta el año 23 en un cajón. O sea, fueron 4 años de estar en el cajón y era un libro que yo no me atrevía a publicar por mí mismo, en el sentido de que Javier fue muy amable y me dijo, oye, si quieres publicamos el libro en Sonámbulos, estaremos encantados, me interesa el libro. Y a mí aquella decisión me pesaba mucho porque si era yo el que aceptaba una propuesta editorial, pues era yo el que tomaba la decisión de que ese libro estuviera en la calle y que todo fuera público, ¿no? En cambio, lo de presentarse a los premios, pues tenía esta idea de lanzo una botella al mar y si alguien la encuentra, bien, ¿no? O sea, es como un agente externo que ya no es solo tu voluntad. Evidentemente, en el momento en el que te estás presentando a un concurso, algo de voluntad hay, ¿no? Pero no es una decisión completamente tuya. Entonces, nada, pues estuvo rondando por varios concursos, no fue ni siquiera finalista en ninguno, o sea, no le hicieron caso en ninguna parte. Y en este mismo premio que ganó el año anterior ni siquiera fue finalista y de repente pues se alinearon los astros, se alinearon las circunstancias, ganó el premio Valparaíso de Poesía y se publicó y luego tuvo la suerte de que ganó el premio Andalucía de la Crítica, como han dicho Javier y Gerardo. Y bueno, pues eso ha estado bien en varios sentidos. Ha estado muy bien en que probablemente si hubiese sido un libro que simplemente hubiese sido publicado por una editorial o que solo hubiese ganado el premio Valparaíso de Poesía, pues casi 2 años después, porque hará en abril 2 años de la publicación del libro, yo no seguiría hablando de él. O sea, Javier, que está en el mundo de la edición, pues sabe que es raro seguir presentando un libro 2 años después. Y a mí en ese sentido pues me parece muy bonito el que el libro me acompañe a mí durante tanto tiempo y yo también pueda acompañar el libro. Pero también hay ya una cierta gana de dejarlo atrás, de que ya ha recorrido reseñas, ha recorrido lugares y quizás pues hay que plantearse algo nuevo y por eso estoy intentando forzarme a escribir de nuevo, porque creo que de aquí a verano está bien, pero seguramente ya luego lleguemos al final de este camino con Matriz. Y ha estado muy bien en el sentido también de que un poeta de cuyo nombre no quiero acordarme, pero del que hemos estado hablando esta mañana porque tú lo vas a publicar, leyó el libro y me lo cambió entero. O sea, decidió que no escribió nada nuevo, pero sí que cortó versos, eliminó versos, reordenó poemas y me dijo algo así como que este era el libro que yo quería, ¿no? Y bueno, pues estaba bien, era otro libro distinto. Seguía siendo mío en tanto que los versos eran míos, pero no era lo que yo quería escribir, ¿no? Y yo decidí no cambiar nada. Entonces, cuando ganó el premio, pues para mí fue una manera también de validarme y de confirmarme en que lo que yo creía que era mi proyecto poético, pues
podía ser válido para el resto, podía interesar de alguna manera. Entonces, en ese sentido, pues sí que ha estado muy bien lo de los premios y está muy bien también el feedback de los lectores, que normalmente ha sido positivo, excepto por una señora de Granada que me compró el libro en la Feria del Libro de Granada y a la semana siguiente me escribió un mensaje atroz diciéndome que el libro era horrible, que lo había pasado muy mal, que cómo podía escribir estas cosas, que cómo podía decir esas cosas de mi madre y tal y cual. Y sin embargo, casualmente esta mañana pues ha puesto... Exactamente. Sí, yo creo que al final, como toda realidad, cuando nos toca y cuando nos hiere nos molesta, ¿no? O sea, esto es como cuando te dicen una cosa que es verdad, a ti te duele, te jode y tú respondes de mala manera, ¿no? Pues seguramente ella en algún momento me dijo, no, es que yo también tengo cosas con mi madre y no las voy diciendo por ahí. Claro, pues ese es tu problema, no es el mío, ¿no? Cada uno puede hacer con su dolor lo que le plazca. Pero bueno, luego al final ha evolucionado bien la cosa y esta mañana justo me he levantado leyendo un post en el que compara mi libro con la familia de Pascual Duarte por ese tremendismo. ¿Esa misma señora? Esa misma señora, sí. Pues así yo ya quiero saber quién es. No, de aquí no te vas sin decírmelo. La invité, pero tenía otra cosa, si no habría venido. De aquí no te vas sin decírmelo. Lo de que el libro para el verano, decía Yolanda Castaño cuando ganó con Materia el Premio Nacional, y estuve con ella hace poco en Granada y decía, le digo, ¿cómo lo llevas? Dice, deseando que nombren otra Miss Universo. Dice, porque ya quiero dejar de hablar de este libro y centrarme en lo siguiente. Dice, pero hasta que no haya otro premio nacional, dice, no puedo porque me llaman de todos sitios, tal, no sé qué, ya ha habido otro. Entonces, como pronto en marzo o abril se fallará el próximo premio Andalucía de la Crítica, entonces hasta ahí, ya ahí puedes descansar. Ya serás el príncipe destronado y entonces ya puedes pasar a otra cosa. Hemos hablado mucho de la madre del libro, pero hay otras madres representadas aquí por las abuelas, ¿no? Que creo que a veces cumplen el papel no solo de madres de nuestras madres, sino también de madres de sus propios nietos por diversas circunstancias, ¿no? Yo creo que están también muy presentes y a veces suena... muchas veces yo he leído estas cosas, ¿no? Es que los poetas de tu generación habláis mucho de vuestras abuelas, de vuestros padres. Pues sí, claro que hablamos de eso. Y a veces lo dicen como algo peyorativo, pero yo creo que es algo que hay que reivindicar, ¿no? No la figura solo de las madres, sino también de las abuelas. Creo que en nuestra sociedad, en este momento, cumplen generalmente un papel muy importante en la tenencia, en la educación. A veces son esclavas de sus propios hijos. En esa parte no estoy muy de acuerdo por lo que me pueda venir próximamente, pero sí creo que cumplen un papel muy importante y que para los niños suelen ser una figura muy importante. Y creo que en tu caso lo ha sido y se refleja en algunos poemas. No sé si en este que yo he elegido es donde más, pero te dejo que esta vez lo cambies. En el poema que tiene una cita muy significativa de la página 68, que tiene una cita muy significativa de Antonio Machín. No sé si ese es el preferido de tus abuelas u otro. Ese sin duda. Se nombran en varias páginas. Ese sin duda. La cita de Antonio Machín, la conocéis todos. Dice, madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres, madre, una flor. Hoy hemos tenido el momento del catalán, pero en septiembre tuvimos el momento de que pude ir a Cuba, a Santa Clara, a un congreso de escritores hispanoamericanos, y un cubano leyó con acento cubano la cita de Machín y también fue bastante top aquello. No sé si queda así algún idioma más que tenga que casi no vuelve todavía, de Cuba. Casi no vuelvo. Casi no vuelve de Cuba porque de repente me manda una foto y me dice, mira, digo, ¿qué es esto? Y dice, un accidente que hemos tenido en un túnel. Digo, bueno, estás mejor, ¿no? Dice, sí. Sí, fue aquello una aventura también. Que sepáis que en Cuba no existen las grúas, con lo cual lo de sacar el coche del túnel fue un momento interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier, en que tenemos que reivindicar las figuras de las abuelas. Yo creo que han estado presentes tanto en tu generación como en la mía, de maneras distintas, ¿no? Probablemente. Antiguamente, pues, no se mandaba a la gente a las residencias y por lo tanto las abuelas pues eran unas figuras muy presentes en las casas de los hijos y por lo tanto los nietos crecían con ellas, cuidándolas, ¿no? Y yo creo que a mi generación probablemente lo que le pasó es que o bien los dos padres trabajaban
por lo tanto con quien te quedabas era con los abuelos y eran una figura de referencia importante. Y luego hubo un momento ahí, a partir de la crisis de 2008, en que los abuelos se convirtieron en los sustentos económicos de la familia, ¿no? Y aquello pues seguramente también marca generacionalmente de cara a que se conviertan en referencias y a que se pase muchísimo tiempo con ellos y con ellas. Entonces, bueno, pues ahí desde el punto de vista de la crítica yo hablaba de que en mi generación hay una presencia muy fuerte de los abuelos y las abuelas. O sea, casi todos los poetas de mi edad, 5 años más, 5 años menos, tienen algún poema de los abuelos y las abuelas en sus últimos poemarios. Y eso pues es muy bonito y muy interesante. Y yo pues, que mi abuela ha sido mi figura maternal de referencia, quería tener un poema para ella. Y ella pues está presente en mi día a día. La alianza no es de Cris, que todavía no me ha pedido matrimonio, a ver si ella se anima, sino que es de mi abuelita. La llevo porque era su alianza. Entonces, bueno, pues leemos el poema. Pues sí que tenía los dedos grandes tu abuela, para que te quepa a ti la alianza. Rechonchitos la pobre. Ha tenido que agrandar. No, tal cual está. Yo tengo la de mi abuela también, pero en casa. ¿No te la pones? No me puse ni la mía en su momento, pero la tengo guardada. Bueno, pues el poema para mi abuela. Pensaba que, al igual que en las películas que en mi infancia fugaz bebiese, los hombres, con nuestro luto extirpado ya de sombras, la cargaríamos en silencio sobre nuestros hombros desnivelados. Y no sucedió así. Pensaba que, como en los libros que con su leche constante amamantaran mi adolescencia, la muerte me permitiría ser ese niño triste que llora el cuerpo presente de su abuela, ensimismado. Pero la vida, sin embargo, tenía para mí otros planes trenzados en su movediza y asfixiante madeja. Pensaba que, al igual que en las canciones que de melancolía nutriesen mi juventud clausurada, sería mi padre, pese al miedo mutuo, fuerte, y pensaba que quizá mi madre sería madre y sería conmigo solidaria. Mas ella decidió disfrazarse, rebosante de realidad, otra vez de pesadilla. La llevamos en un ataúd de madera de memoria, oración y sacrificio, sobre las manos apenas, arrastrando el llanto sostenido por las baldosas blancas de la plaza del pueblo de ahora, de la plaza del pueblo de siempre, y con el peso de una avalancha desgarradora sobre las rodillas de cal, rogando a lo invisible que la cogiera, quién sabe cómo, quién sabe dónde. Aprendí, con las lágrimas negras paralizadas o suspendidas entre la tierra y el cielo, la burocracia inerte de quien se va, de quien se muere, y aprendí la llamada matutina en la lenta desesperación esperada que no urge, y aprendí la bienvenida que se da a quien no viene en su viaje heráldico sino a despedirse. Mi padre sollozaba un llanto injustamente culpable y sonoro, y hablaba sin hablar y no hablaba hablando. Y mi madre me ofreció como prenda una afilada traición en un tribunal de tinieblas y de horas, despojándome sin sentirlo de los últimos momentos junto a mi abuela, en su sepulcro de recuerdos y de anécdotas, en su amor eterno, sin medida ni frontera. Aquella mañana de eclipse y de nieve dije adiós para siempre a mi madre, que ni supo ni pudo ser madre, que me enterró bajo las nubes con su crucifijo astillado de miserias. Aquella tarde de dolor y de alegría se desvaneció en un crematorio mi abuelita del alma querida, que sí fue madre, que sí me quiso, que será por siempre la mujer que más me cuidara y amase, que es al fin una flor. Qué maravilla. Yo te haría la última pregunta sobre el libro, el último comentario, para que luego tú libremente nos hables de los sonetos del Muelle de la Bahía. Hay un verso que me gusta mucho que habla del frágil niño amurallado del poema del año 2000, hasta el hombre de 2013 que perdona y se redime. O quien en 2016 regresa ciego y solo para que lo perdonen a él y a él lo quieran. Brevemente, que yo creo que para terminar y cerrar el capítulo de Matriz aquí,
Ya lo has contestado en cierto modo, ¿no? ¿Cómo ha sido este recorrido vital o cómo uno sale de esas experiencias, o cómo sale es lo más importante, ¿no? Pero cómo ha sido ese recorrido vital y poético de este libro. Si realmente te ha redimido su escritura, aunque ya lo has contestado, pero bueno, por cerrar un poco matriz y que nos hables del muelle de la bahía. Bueno, si ese niño amurallado ha dejado de estarlo, se ha roto esa muralla, si ahora se ofrece como hombre y como poeta, ¿no? ante la sociedad, más allá de ese dolor inicial. Esa imagen del niño amurallado proviene de otra obra artística que yo vi con 16 años, pero que tampoco entendí, como tantas cosas, ¿no? No sé si habéis visto la película The Wall de Pink Floyd. Es una película que yo pensaba que para entenderla pues había que fumar muchos porros y por lo tanto yo, que no fumaba ni nada de eso, pues la vi con 16 años y no entendí absolutamente nada. Pero en el año 2019, que se cumplían los 30 años, ¿no? Creo, si no recuerdo, de la caída del muro de Berlín, la repusieron allí en Málaga, fui a verla y yo de repente entendí esa película completamente, ¿no? O sea, había ahí como dos historias, una era la de la Segunda Guerra Mundial y otra era la de la infancia traumática del protagonista, de Pink. Y me sentí muy identificado con ese niño que está alrededor del muro. ¿Por qué? Pues porque por un lado el muro siempre protege, o sea, es una manera de poner una barrera, de poner un aislante contra el dolor de la sociedad, contra el dolor de la familia, pero al mismo tiempo el muro te aísla completamente. Es como cuando las ciudades se asediaban, ¿no? Pues tienen una muralla que impiden que el enemigo entre, pero por otro lado pues estás incomunicado y mueres de inanición prácticamente. Entonces yo no creo que haya dejado de ser niño, porque yo me siento muy niño en todo lo que hago. No lo voy a enseñar, pero llevo unos calcetines preciosos de Spider-Man hoy, por ejemplo. Me lo paso muy bien siempre con mis alumnos de 16 y 17 años, me gusta ver dibujos animados. Anoche antes de dormir estaba jugando un videojuego de Tintín, es decir, que yo soy muy infantil en muchas cosas de las que hago. Y yo no quiero perder ese niño, o sea, yo creo que ya he madurado más o menos lo que tenía que madurar, creceré, abriré nuevos horizontes, pero que me gusta poder leer El Quijote por la mañana y poder leer un cómic de Tintín por la tarde, y creo que eso está bien, ¿no? En ese sentido me gusta mucho Luis Alberto de Cuenca, porque es ese perfil de poeta. Lo que sí que creo es que he conseguido romper el muro, y eso sí que me da mucha liberación, porque puedo conectar con la gente. Algo de lo que a mí antes me daba vergüenza hablar, pues es algo de lo que evidentemente no es que me sienta orgulloso, pero puedo hablarlo, puedo no sentirme mal por ello y puedo ser feliz, que es lo más importante. Entonces, para mí sí ha sido importante en ese sentido. Lo que no quiero es anclarme en esto, es decir, yo escribí este libro y pensaba que había terminado de escribir sobre mi madre. Sin embargo, en el nuevo libro hay un poema más que habla solo de ella, y con eso se cierra la historia. Se acabó, no voy a volver a escribir más sobre eso, no lo necesito, estoy bien, puedo seguir viviendo y tan contentos. Entonces era una manera de cerrar vitalmente, y a mí sí que me ha ayudado mucho, la verdad que mucho, pero también de alguna manera pues he asumido un compromiso con esto. A mí la verdad que me agota bastante este tipo de presentaciones, porque hablo de una parte íntima, de una parte desnuda de mí mismo, pero la idea era que ese proceso o ese recorrido que he seguido yo, que pueda servirle a otras personas. Y en ese sentido pues ha sido bonito también. Este verano en Arriate, que es un pueblo de allí de la serranía de Ronda, pues fue muy bonito, porque se me acercó una señora y me dijo: nosotros también tenemos un Pedro en mi casa. Y me decía que tenemos un Pedro en mi casa porque el chiquillo verdaderamente se llamaba Pedro, y porque es un chiquillo cuyos padres eran drogadictos y ellos decidieron adoptar cuando tenía 3-4 añitos. Y a mí me pareció una cosa tan hermosa que esa señora viniese emocionada a contarme esa historia tan íntima y tan personal, que pensé eso, que tiene todavía un sentido el libro. El otro día también me ocurrió que me escribió una exalumna de la carrera y me dijo: oye Pedro, que no te lo quise decir en su momento porque me parecía raro que una alumna le dijese esto a su profesor, ¿no? Pero que fui a tu presentación y me sentí muy identificada, muy comprendida contigo, porque en aquel momento estaba pasándolo yo muy mal con mi madre, y por primera vez durante meses me sentí feliz y me sentí liberada. Entonces, bueno, pues más allá de lo artístico, creo que es bonito que el libro tenga esa capacidad de hacer comprender a la gente,
Y eso no era algo del todo esperado, porque al final la idea es que era una experiencia tan única, tan particular, tan individual, que era difícil transmitirla a los demás. Pero si de ahí se abstrae alguna cosa general, pues parece ser que a la gente le sirve, y para mí eso pues sí que es bastante realizador. Pues antes de pasar al Muelle de la Bahía, yo creo que hay un verso que cierra muy bien el libro, aunque no es el último poema, es el penúltimo, pero si yo hubiera sido el editor, te hubiera dicho que fuera el último verso del libro, porque creo que lo cierra perfectamente, ¿no? Es que conmigo no hicieron de editor, cariño. ¿En qué? Que conmigo no hicieron de editor. Ya, no tuviste editor, solo editorial. y estos dos versos últimos dicen así, bueno, un verso. Dice, y para mí, por fin, otra vez mi vida, y el deseo resurgido de vivirla. Así que te agradezco mucho este rato, y ahora háblanos, dejamos Matriz a un lado y nos vamos de viaje al Muelle de la Bahía. Muy bien, pues gracias, Javier. Y léenos algún poema, algún soneto, claro. Gracias, Javier, por esta presentación, que creo que sin duda Cris, que ha estado en muchas de ellas, lo podrá decir, ha sido de las mejores. Se nota que has leído el libro varias veces y con mucho cariño, y yo te lo agradezco mucho, de verdad. De nada. Te vas a ganar otra dedicatoria en otro libro, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero es tener otro libro. El Muelle de la Bahía. A mí me parecía difícil cuando Javier y Gerardo me propusieron seleccionar los poemas para el pliego. Evidentemente me comentaron lo de se agradece sea inéditos, ¿no? Porque es bonito. Y me daba pena que, siendo 13 poemas, que en realidad son muchos, o sea, el libro tiene 24, es más de la mitad de lo que tiene mi libro, que no hubiera una cierta unidad, ¿no? Y me pareció que la unidad pues podía venir por lo formal, y lo formal pues era el soneto. ¿Por qué? Pues porque hay una parte del libro que estoy trabajando ahora que va escrita en sonetos, y conseguí escribir después de bastantes años, porque yo escribí muchos sonetos de adolescente y en la universidad, pero Matriz está escrito en versículos, o sea que me había alejado bastante de lo que es la lírica más formal o más tradicional en ese sentido. Y empecé a rescatar sonetos a ver si se me pegaba algo de los sonetos que yo había escrito, y conseguía escribir los sonetos que estaba escribiendo ahora, porque escribí 2, que son los que están aquí, y bien, y en el tercero estoy atrancado, no me sale. Digo, bueno, a ver si con eso conseguimos rescatarlo un poquito. Entonces, los 2 sonetos que pertenecen al libro que estoy escribiendo ahora son los que se ven en cuanto se abre el pliego, que son Hidropedales y The Dock of the Bay. Y los demás, pues son todos o casi todos sonetos de amores pasados. Normalmente pues a mí no me gusta publicar poemas de amor mientras dura la relación, porque puede ser bueno o malo, pero ya a posteriori, que a todo el mundo le da igual, yo por fortuna he quedado bastante bien con todas las parejas que he tenido, pues se pueden publicar. Entonces hay sonetos escritos a varios amores distintos de la época de la universidad. Luego hay un soneto que habla de mi amor por el cine. Luego hay otro que habla de mi abuela, que vuelve a aparecer. Estos 2 últimos que he dicho, que son un poquito más familiares. Y claro, habíamos calculado mal, porque yo estaba ahí con el agobio de cuántos sonetos cabían. Me dijo Javier, en el mío entraron 12, pero porque creo que uno era un poquito más largo, el poema, ¿no? Y cuando me mandó Gerardo el pliego me dijo, oye, falta uno todavía. Y yo estaba ahí como, es que ya he rescatado todos los sonetos que son rescatables y que se pueden poner ahí, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a dedicar a escribir un soneto hoy. Y escribí un soneto para Cris, que está por ahí. Yo creo que podemos leer 2, 3 sonetos y ya con eso cerramos. Sí, un par de ellos. Vale. Aquí sigue usando, hay una cita en italiano, otra en inglés. Bueno, tú lo de esto de ser políglota. Yo no la voy a leer, ni la del italiano no la voy a leer. Que se note que soy filólogo. Bueno, pues leo el de Hidropedales, que fue el primer soneto que escribí después de bastantes años y que pertenece al nuevo libro. Empieza con una cita de un cantante italiano que además es amigo mío, que se llama Lorenzo Cittadini, y la cita es «Io chi di mia madre su mio padre il giudizio immobile», que significa «los ojos de mi madre sobre mi padre el juicio inmóvil». Sí sigo con lo de la familia, pero desde otro punto de vista, ¿vale? No pretendo ser reiterativo con el tema. Y el soneto, que se titula Hidropedales, habla de mi primer recuerdo. Estos 2 sonetos, el primero es mi primer recuerdo visual y el segundo es mi primer recuerdo auditivo, el primer sonido que yo recuerdo. Entonces,
Recuerdo nuestro mar, también su playa. Recuerdo la textura de la arena y recuerdo a mi padre, aún sin pena, y el recuerdo me acecha a donde vaya. Recuerdo aquella cita de Celaya. Recuerdo abrir arteria, cortar vena de este futuro incierto que me apena, y recuerdo cargarme de metralla. Recuerdo un hombre cuyo nombre no conozco, mas recuerdo navegar en sus hidropedales. Yo soy yo siendo un niño. Mis padres están juntos, todavía surcando el mismo mar. Y no hay cicatriz, ni herida o puntos. Y el segundo, que es el que ha dado título de alguna manera al pliego, se llama The Dock of the Bay, y es una canción de Otis Redding, que no sé si lo conoceréis, pero es este que salía el silbido en el anuncio de BMW. Y ese silbido es mi primer recuerdo, o sea, es el primer recuerdo visual que yo tengo, auditivo, perdón, si viajo hacia atrás es lo primero que recuerdo, y a mí eso me parece muy bonito porque es un sonido precioso, ¿no? Entonces esa canción que ya había aparecido en Matriz, pues la he rescatado, y como veníamos a Motril, que era un sitio cercano al mar, pues me parecía un buen título lo de El muelle de la bahía. Pero, perdona, ¿es el título del libro o solo lo has elegido para el cuadernillo? Solo para el cuadernillo. Vale. Solo para el cuadernillo. El libro se titula Patrones. De matriz a patrones. Muy bien. Soy muy neura, sí. Me lo apunto. Me lo apunto. Como lo vea publicado por ahí, te enteras. Tendremos un problema, ¿no? Sí. Pues dice el soneto: recuerdo aquel silbido en aquel coche, y es el primer sonido que recuerdo. Recordando voy cuanto quiero y pierdo. Fui solo una azucena oscura anoche. Recuerdo ese torrente, ese derroche de la voz de aquel negro que entremuerdo. Mi padre es quien conduce al flanco izquierdo, mi madre nos guarece del reproche. Si la memoria sí es un océano, en la memoria puede naufragarse y puede uno olvidarse de su vía. Pero si esta canción mana en mi mano música germinal para apagarse, quizás arribe al muelle de la bahía. Y yo creo que puedo leer el soneto de Cris y ya cerramos, ¿no? Pues sí, con eso es un cierre perfecto. Bueno, Gerardo, pues este soneto se lo dedicamos a Cris, pero también a ti, porque quizás no lo habría escrito en ese momento si no hubiese faltado un hueco. Podría haberse llamado también soneto número 13, pero se llama Sombras descalzas. Y esto es un sintagma que le he robado a Alberti porque estuve en diciembre celebrando el cumpleaños de Alberti ahí en el puerto de Santa María, y le robé el título y también el primer verso, que por eso va en cursiva. Y no solo es un verso que está en un poema de Alberti, sino que es el epitafio de la tumba de María Teresa León. El 16 de diciembre, Yes. que es también el cumpleaños de mi padre. ¿Ah, sí? Sí. Mira, estamos con lo mismo, con los padres. Sí, ¿no? No salimos, ¿eh? Pues dice así el soneto para Cris. Esta mañana, amor, tenemos 20 años tú y yo. Tenemos una vida por delante los dos juntos, querida, y no tenemos ya miedo a la muerte. ¿Sabes? Yo tengo mil ganas de verte, de que tú cumplas cuanto no te pida y de que cicatrice en mí tu herida y de ser tu moneda de la suerte. Esta mañana, amor, tus hijos son mis hijos y el destiempo nos perdona. Esta mañana, amor, el corazón es uno y somos solo una persona. Esta mañana, amor, luce y pareces la promesa de amarte tantas veces. Muchísimas gracias.